Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo en la próxima media hora analizar uno de los temas que nos atraviesa de punta a punta en nuestra extensa Argentina. El 70% de la producción nacional y del empleo se sostiene con pequeñas y medianas empresas que están preocupadas por el día a día, por el hora a hora y viendo que las señales de recuperación de la economía tienen a las mejoras mínimas que se están observando a los grandes grupos económicos concentrados como beneficiarios. Bueno, todo este relevamiento del pulso de lo que piensan los pequeños y medianos empresarios lo ha realizado el Movimiento Nacional Pymes a través de una encuesta a lo largo y a lo ancho del país, que vamos a comentar con Alejandro Vestani, que es su presidente. Un gusto, Alejandro, gracias por dedicarnos este tiempo. Bueno, muchas gracias, Guillermo, a vos por la invitación y la posibilidad de contar, promover y aclarar la postura del MONAPI. Bueno, ¿qué es el MONAPI inicialmente? Bueno, MONAPI responde a Movimiento Nacional Pyme, es un movimiento que armamos en todo el país, a lo largo y lo ancho del país, con todos empresarios pymes, con una mirada a la vez amplia y a la vez muy enfocada. En las cuatro es amplio porque abarca temas muy diversos, pero por otro lado es enfocado porque son los cuatro problemas básicos que tienen las pymes en todo el país. Las pymes de todas las regiones, de todos los sectores, comercio, industria, todos tienen una problemática, muy de grandes rasgos. Problema de financiamiento, problema impositivo, problema laboral. Estoy haciendo ahora, al principio, solamente una introducción, ¿no? Y entonces nos dedicamos a ver cómo resolvemos esos 3 o 4 problemas que atraviesan a todas las pymes en todo el país para resolver el problema de fondo de Argentina, que es el desempleo y la pobreza. Estoy reduciendo mucho, pero es eso. Sí. El MONAPI es un movimiento, por lo que tengo entendido, heterogéneo. Hay representantes de distintos sectores, pensamientos, pero con un denominador común. Quieren y buscan que se resuelvan los problemas de las pequeñas y medianas empresas. Exactamente, no tiene ninguna postura partidaria, es apartidario. Tenemos en el seno de MONAPI gente de todas las ideologías, pero el movimiento no tiene una definición partidaria y lo que hacemos es ponemos en común el punto de encuentro de todos, que es la resolución del problema de las pymes para, a su vez, resolver el tema del desempleo y la pobreza, ¿no? ¿Ustedes parten del precepto que ese no es un problema político, que es un problema económico? Qué buena pregunta, me estás haciendo meterme en filosofía, pero antes de contestar eso, déjame decir una cosa más, completar. La mirada del MONAPI también es porque es específica, hace esencialmente a su naturaleza, es muy federal. O sea, en este planteo que estamos haciendo nosotros participan empresas pymes desde La Quiaca hasta Ushuaia. Y de Mendoza a Buenos Aires, todo el territorio nacional, porque a nosotros nos parece que solamente podemos salir de un problema de desarrollo y de pobreza con una salida integral del país, no pueden salir por sectores. Entonces esto me parece muy importante. Ahora, yendo a la pregunta tuya, yo creo lamentablemente que hoy en Argentina está todo realmente muy confundido, está todo mezclado, la justicia, la política y la economía, es difícil separar. Ahora, nosotros creemos que con una ley que considere y resuelva la problemática de las pymes, sin costo fiscal, Argentina puede empezar a salir de esto, pero aparte puede dar un primer paso brutalmente significativo. Estamos hablando, Guillermo, de generar 2 millones de puestos, más de 2 millones de puestos de empleo en el primer año solamente. Si lográramos instaurar una ley ómnibus como tenemos en la cabeza nosotros para la problemática pyme. Antes de ir a la encuesta que hicieron ese relevamiento, esa radiografía de las necesidades de las pymes de todo el país, ¿qué proponen concretamente? Porque entiendo que han tenido reuniones incluso con las autoridades del gobierno nacional. Hemos tenido reuniones con todos, a todos los niveles, con todos los partidos. El año pasado, previo a las elecciones, con los candidatos de todos los colores que te puedas imaginar, pero no solamente a nivel nacional, a nivel provincial, y en cada provincia estuvimos, porque tenemos hoy, como creo que te comenté, tenemos 60 mesas del movimiento PYME en todo el país, en provincias, ciudades, pueblos chicos,
Y todos los empresarios fueron a hablar con los candidatos o los funcionarios, fueron a hablar a sus radios, a las radios locales, hablan con los empresarios y estamos transmitiendo esto. Hemos hablado con todos. Y lo interesante es casi paradójico. Todos nos dicen, esto es lo correcto. Pero ninguno se anima a ser el primero que dé el primer paso de concreción de esto. Pero nadie se opone de ninguno, digamos, del oficialismo, ni ninguno de los dos bandos del oficialismo, ni en la oposición, ninguno de los bandos de la oposición. Nadie se opone, están todos de acuerdo, pero nadie está dispuesto a hacer el primer paso. Bueno, ¿y cuál sería esa solución que ustedes impulsan? Después de hacer un análisis muy importante, hay primero una cosa general, supra, que es, en Argentina el universo PYME está invisibilizado. Todos hablan, pero nadie sabe realmente cuál es el impacto ni la significancia. Nosotros, el primer trabajo que hicimos fue ese, y relevamos de los índices estadísticos oficiales, nada más, simplemente, que el universo PYME genera el 65% del empleo nacional y el 65% de la riqueza nacional. De toda la riqueza que se genera en Argentina, el 65% la generan las pymes. Entonces yo te pregunto ¿a vos te parece que hay políticas económicas pensadas para las pymes en función o en proporción a la generación de riqueza, a la riqueza que generan o al empleo que generan? No, evidentemente no. El punto es dónde hacer el corte, porque yo creo que hay un consenso en privilegiar a las pymes, pero lo que pasa es que cuando se sientan en la mesa de las decisiones, las grandes corporaciones económicas, que son ese 35% restante, tienen un poder de lobby que cambia el sentido de las decisiones. Déjame corregirte una cosa. El 35% restante no son las grandes empresas solamente generan el 13% del PBI. El 13%, y de la riqueza es el 15%. El resto es la poca parte que genera el Estado de riqueza. Sí, la mayor parte del aporte del Estado al PBI es redistribución de impuestos. Pero YPF, ponele, aerolíneas, hay una parte, es un aspecto de generación. No te hablo de rentabilidad, pero sí generación de riqueza. Entonces, ni siquiera entre los dos se reparte el 35% restante. O sea, el gran jugador de la Argentina, y ahora te voy a contestar específicamente lo que vos decís, el gran jugador de la Argentina son las pymes. Y vos fíjate, lo que no tienen y eso te decía que es la primera observación supra, macro, no tiene una autoridad que tenga el poder para representarlos y defenderlos y pegar la piña en la mesa para plantear políticas económicas para el sector que te genera el 65% del empleo y el 65% de la riqueza. Entonces, termina siendo víctima de los otros. Sí. Y cada uno, yo no puedo culpar a los otros, cada uno defiende sus intereses, sí, pero las pymes no la defiende nadie. Bueno, hay una crisis de representación entonces, porque no están organizados. Pero acá te estoy hablando porque la ley propone una cosa, un organismo estatal que los defienda. ¿Entendés? Porque una cosa es la representación que está en las cámaras, acá y allá, y después podemos discutir ese tema, que es discutible también, pero lo que nosotros estamos planteando es un organismo del Estado, del Ejecutivo, que esté ahí para el campeón, por decir, un ombudsman de las pymes. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que estamos hablando. Un organismo con autoridad, con capacidad de conseguir recursos para financiamiento, con capacidad de plantarse de igual a igual a los otros jugadores, a los entes de recaudación que embargan a las pymes alegremente cuando quieren y como quieren, ante la justicia, ante el sindicalismo, una autoridad, un ente que tenga presencia, poder y jerarquía. Esto es lo primero que estamos hablando. Estamos hablando de, mira, inicialmente, Guillermo, para que se entienda el concepto, hablábamos de un Ministerio de Economía PYME. Después, por una lógica de no generar costos extras y todos los cuentos que nos dijeron, hablamos de una agencia nacional PYME que reestructure la actual Secretaría PYME, el Ministerio de Producción y todas las agencias nacionales de desarrollo que hay a lo largo del ancho del país, ¿no? Entonces, lo primero que digo es una autoridad que esté monitoreando este universo PYME integralmente, el empleo que genera, la recaudación, la cantidad de compañías, y que después esté estudiando las políticas económicas que necesitan las pymes. Porque nosotros estamos siempre un poco a la deriva, recibiendo el derrame de las políticas que necesarias para el Estado o bueno, para los lobbies y los intereses, que es lo que pasa en todo el mundo eso, pero nunca una política específica.
Bueno, ahí tenés el primer punto de nuestra ley. Alejandro, ¿dónde está el corte? ¿Qué se considera una pyme y qué deja de ser una pequeña y mediana empresa? Mira, nosotros nos remitimos a la definición de la CEPYME. Si vos te metés en el Ministerio de Producción, CEPYME, vas a ver la clasificación de las pymes que están por rubro, comercio, agro, industria, servicios, micro, pequeña, mediana tramo 1 y mediana tramo 2. Eso es una calificación que hace el Ministerio de Producción y donde establece, hasta este año iba de... Acá en Argentina más que nada se maneja por monto de facturación, en el exterior es más que nada por cantidad de empleo. Pero es muy amplio porque va de las empresas de 5 empleados, te hablo desde cualquiera de los rubros, hasta la más grande que tiene hasta 350 o 600 empleados, y la facturación puede ser hasta 3.500 millones, que ahora está cambiando. Siempre que hay inflación se va actualizando. Bueno, proponen esta especie de representación del Estado de los intereses de las pymes y además, ¿qué impulsan? Y además hay 3 ejes centrales. La cuestión impositiva, la cuestión laboral y la cuestión financiera. Ajá. 3 ejes centrales. Bueno, ya vamos a ir al punto, porque aquí me interesa hacer una digresión e ir a esta encuesta que realizaron, que cuando accedí a los datos, me sorprendió el dato que ustedes le plantean cuál es el obstáculo mayor que tienen las pymes para desarrollarse hoy. Y la verdad instalada es que la inflación es un condicionante. Sin embargo, en el relevamiento que ustedes hicieron, esto no figura como tal. No, bueno, yo quiero explicarte que todo este movimiento empezó por el compromiso de las pymes. Bueno, nosotros, ¿qué está pasando en Argentina y qué podemos hacer con la pobreza y el desempleo? Entonces, esto arranca todo por ahí, porque si no, no se entiende. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos en este estado cuando estamos las pymes acá con una necesidad de desarrollo, con proyectos reprimidos por variables digamos, inconvenientes para la economía pyme hace 30, 40 años? Entonces, de ahí que hicimos este estudio que definió estos 3 problemas. Y esto fue lo que encuestamos, o sea, mandamos a la encuestadora, a la investigadora, las tres propuestas en estos temas, y lo que nos sorprendió a nosotros es que el punto de mayor elasticidad empleo, o sea, el que más genera empleo, es cuando bajás las cargas sociales. ¿Por qué es eso? Y tiene una lógica, porque las pymes tienen mucho más incidencia de mano de obra que de capital, que de máquinas, que de tecnología. La mano de obra que uno puede decir, bueno, pero eso es retrógrado, pero es paradójicamente lo que hoy necesita Argentina para salir de este problema de desempleo. Empresas que contraten intensivamente mano de obra. Bueno, entonces, la variable de costo de la mano de obra es la más importante. Si vos encima la tenés que duplicar por cargas sociales que a lo largo y a lo ancho de Argentina van desde la carga social va del 65% del sueldo hasta el 105%, Guillermo. O sea, es que estás pagando a la persona un salario que lo hacemos con toda alegría y que podemos, pero que hay que pagarle al Estado otro salario más, que va ahí a esa nube de gastos, que después podemos discutirlo, ¿no? Pero que va ahí, que el empresario pyme no tiene esa plata. Entonces, el primer punto, o sea, vos podés decirle a los políticos y el sindicalismo te puede decir lo que quiera. Vos vas al empresariado, que es el que toma a la gente, y el primer punto de mayor elasticidad de empleo es este. No es la inflación. No es la inflación. No es la inflación. Porque la inflación, yo te comentaba el otro día, la inflación hasta los valores donde más o menos la veníamos manejando, 2, 3 mensual, es como que estamos remando contra corriente y estamos acostumbrados. Cuando se va al 7, 8, 9 o 10, ya no sé, eso ya va cambiando un poco, a veces se hace una cuestión. Pero en una inflación establecida donde estamos más o menos acostumbrados, no ese es el punto. El punto es este primero, después está el tema de resolver el despido para que no sea más una barrera de generar empleo, para que podamos tomar empleo, porque hoy vos sabrás, Guillermo, el problema del juicio de despido. A las pymes las aterra. Hay miles de compañías que se fundieron por un solo juicio. Miles de compañías que tenían 7, 8, 10 empleados, tomaron 1 o 2 cuando el mercado crecía. Después el mercado, porque Argentina vive en crisis, se achicó, tuvieron que sacar a esa gente y por un juicio de uno de ellos se terminó cerrando la compañía y los 10 empleos anteriores. Miles de casos. Entonces, eso hoy, si vos
no le encontrás la vuelta. Y que nosotros no hablamos de que el empleado pierda ningún derecho. Lo que estamos hablando es de que haya un número que sepamos cuál es, que no tenga una contingencia azarosa infinita para el empresario. ¿Entendés? Nadie habla de que no. Sí, estamos hablando que la indemnización tiene que estar, es un derecho trabajador, pero tiene que estar definida. No. Hoy las multas se interpretan de una manera exponencial y siempre en un solo sentido, y bueno, son las que terminan asustando a la empresaria para tomar empleo. Ahora, Alejandro, esta fórmula que ustedes impulsan no beneficiaría a toda la economía en general, sino que estaría destinada a las pequeñas y medianas empresas, porque estoy pensando que en los 90 hubo un régimen de flexibilización laboral, más hubo una reducción de las cargas patronales y sociales, y sin embargo eso no terminó funcionando en los hechos como se aspiraba. ¿Tenés? Muy buena pregunta. Nosotros lo estamos planteando para las pymes. Yo creo que a la larga terminará impactando positivamente en todos, pero nosotros estamos hablando solamente de las pymes. Pero hay dos explicaciones para esto. Número uno, primero tenés 4 millones de empleos más o menos en negro. Formalizar ese empleo. Segundo, nosotros en nuestro planteo decimos, formalizamos a esta gente y lo que estamos pidiendo es que por un periodo de 5 años las pymes paguen para ese nuevo empleado una carga social del 12%. Después te explico qué forma parte, pero indudablemente un aporte al sindicato está, un porcentaje para la indemnización está, y ahí es donde el empresario queda asegurado, lo deposita todos los meses y listo. Cuando la persona se tiene que ir, cobra eso. Y un porcentaje para una caja de salud. Eso más o menos durante 5 años. La otra masa salarial, la masa salarial anterior, sigue con las cargas sociales actuales. A los 5 años, las dos masas salariales pasan al 50% de las cargas sociales actuales. Entonces, ¿vos qué hiciste en ese periodo? Las pymes que están hechas pureza y capitalizan. Se amplía enormemente la masa de empleo en la Argentina. Se amplía la masa de recaudación y sin desfinanciar ninguna caja, porque en este periodo de 5 años el que está aportando el 12%, antes de esto no aportaba nada, al revés, le costaba al Estado un plan, ponerle, un subsidio, pero no aportaba ninguna caja. Hoy no está dejando de aportar ninguna caja. Entonces, sin desfinanciar a ninguna caja fiscal, vos bajaste el costo laboral total, sin tocar el salario. El salario no se toca. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende perfectamente. Sí, iba a avanzar en algún argumento por qué cree que fracasó en los 90 este beneficio de bajar las cargas sociales, flexibilizar el empleo. ¿Qué pasó allí? Que eso no funcionó. Esto que ustedes proponen es distinto. Es difícil analizar con 20 años en el medio, pero yo lo que digo hoy es esto. Pasaron 20 años y fueron solo deterioros, Guillermo. ¿Cuánto más vamos a esperar? Como decía Einstein, locura es seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente, ¿no? Entonces nosotros, porque yo también escuché ese discurso en su momento y dije, no, hay un error, acá está mal, está todo mal, está todo mal, está todo mal, y pasaron 20 años y sí, pero ahora está peor. Está peor. Entonces, creo que la diferencia en el caso que nosotros estamos planteándolo inicialmente solo para las pymes, estamos planteándolo de una manera integral, combinada con una reducción de los impuestos y combinada con un aumento del financiamiento, de manera que en la lucha simultánea a los 3 vectores que complican a las pymes, poder generar un shock de empleo, de nivel de actividad y de recaudación. Vos no te olvides que tenemos, vos me podés decir, porque yo estoy diciendo y lo repito, sin costo fiscal, y repito esto, si yo tomo un empleado nuevo que no aportaba ninguna caja y ahora en vez de aportar 65% de su sueldo a las cargas sociales, aporta el 12%, aunque parezca, no desfinancia ninguna caja, pues antes no aportaba ninguna. Lo mismo pasa con la bajada de impuestos. Hoy el 50% de la economía, Guillermo, está en negro. Entonces, si nosotros bajamos los impuestos y damos ese beneficio, entonces ahí sí podemos salir a controlar y generar una base de recaudación más importante. Y yo te aseguro que la informalidad de la economía no es porque el empresario es chorro, es porque no se puede pagar esta presión tributaria. No se puede pagar.
Entonces, vos empezás a bajar esa presión tributaria, vas a empezar a pescar en el océano de al lado, el 50% de la economía, y tenés un océano y no sacás una mojarrita de ahí hoy. No tenés ninguna recaudación. Este debate puede darse en este contexto, digo, ¿cree que están dadas las condiciones, Alejandro? ¿Qué ven ustedes en la economía hoy? ¿Ven recuperación? ¿Ven amesetamiento? ¿Ven una potencialidad que puede hacer expandir? Bueno, el año pasado hubo un crecimiento cercano al 10% del PBI. ¿Eso se traduce en beneficios a las micro? Mira, es muy heterogéneo eso. Se han recuperado sectores, no todos. Y lo más importante a la luz de lo que estamos viviendo en Argentina es que yo considero, digamos, si vos te fijas lo que creció la economía, algunos dicen que es solo recuperación, pero no importa, tomémoslo como crecimiento, yo no voy a polemizar con eso, no generó el equivalente aumento del empleo. ¿Por qué? Porque dadas las condiciones de cargas sociales, dadas las condiciones de juicio, dada la condición de impuestos, yo tengo montones de empresarios que me dicen, no tomo un empleado más. Hoy yo prefiero que la gente trabaje horas extras, que la gente está chocha, está contenta, y no tome un turno más. Entonces, ¿vos cómo vas a romper este círculo con esta mirada? ¿Cómo vas a romper este círculo de desempleo y pobreza? Vos tenés que dar aliciente. Pero aparte hay otra cosa que a mí me parece muy importante, porque si no, estamos todo el tiempo invirtiendo la carga de la culpa, ¿no? El empresario quiere precarizar, no quiere pagar caro servicio. Para un segundo. A ver, vos te comprás un auto, vos a veces, te habrá pasado una vez, tenías la plata para comprar un auto, pero después cuando averiguaste cuánto costaba la patente y cuánto costaba el mantenimiento, dijiste, yo no, este auto no lo compro, este auto es carísimo. Bueno, el Estado al empleado le puso una mochila igual. Entonces el empresario hoy cuando va a tomar un empleado, tiene que pensar en el sueldo que va a ir en la mano al empleado y tiene que pensar en el 65 o 80% más que va a la mochila esa que va para el Estado. Esa mochila se la cargó el Estado al empleado. Entonces vos tenés hoy, ¿cuál es el porcentaje de desempleo hoy de Argentina? Enorme, de gente que quiere laburar y que muy probablemente hay muchas pymes que le pueden dar el trabajo por el sueldo, pero no pueden pagar esa mochila. Está bien. El gobierno nacional anunció a través del INDEC que hay un descenso del desempleo. Por supuesto, en lo formalizado. ¿Ustedes creen que es real ese descenso? Me repetí, el descenso del desempleo, que se generaron puestos de trabajo. Mirá, a mí la cifra que me consta es distinta, es que ha bajado el empleo formal, sobre todo en el sector privado, sí, ha bajado el empleo formal. No es así, yo creo que no creo que se ha recuperado y eso es lo que te estoy diciendo, o sea, si vos ves la recuperación del nivel de actividad y comparás proporcionalmente con el empleo y no está ni cerca eso. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar a raíz de las actuales condiciones es que se polarice cada vez más. El empleado que por suerte tiene trabajo va a ganar más, se va a negociar bien la paritaria, va a ganar más y va a trabajar horas extras. Y el que no tiene trabajo no va a seguir sin trabajo, mayoritariamente. Entonces, para eso hay que hacer, pero aparte de eso está combinado con la falta, porque vos por ahí corregís esto, pero tenés que corregirle. Estamos a la deriva y a la merced de ingresos brutos de las provincias. Vos sabés, Guillermo, cómo es eso, ingresos brutos, cómo afecta a las pymes, los saldos que tenemos a favor y que no podemos cobrar en todo el país, y lo que tenemos que pagar nos ejecutan y nos cobran intereses por eso. Entonces, también hay un tema impositivo que es muy importante, que tenés que acomodar para que el empresario diga, empiezo a tomar gente, me la juego en todo esto. Bueno, de hecho, el esquema tributario es cobrar impuestos sobre lo facturado y no sobre lo cobrado, con lo cual ahí hay una carga que Ni te cuento el desfinanciamiento que significa cuando vos facturaste, todavía no cobraste y estás pagando los anticipos de la ley de... Una locura, como decía un amigo mío, el Estado no tiene el coraje para ir a cobrar y nos hace cobrar a nosotros, ¿viste? Por ellos. Y encima pagarles antes de que nosotros cobramos. No, eso es terrible. Y no solamente eso, ¿sabés cuántos impuestos tenemos? ¿Sabés el tiempo que nos pasamos calculando un impuesto, otro impuesto, otro impuesto, otro impuesto, otro impuesto? No podemos trabajar. Dos últimas todo este esquema, perdón, Guillermo, sí. todo el esquema en conjunto, lo que yo te dije, más la falta de financiamiento, es lo que hace que 600.000 pymes o 500.000 que quedan
no concreten la cantidad de proyectos que tienen. Yo te puedo asegurar que es un tema que yo vivo discutiendo, ¿no? Se habla, en Argentina los economistas hablan de la macro. A ver, pero ¿quién conoce el potencial de generación de nuevos negocios de las pymes? ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo relevó? Nosotros hoy estamos caminando todo el país. Y vos, con el empresario que hablás, tiene entre 5 y 10 proyectos bajo brazo para hacer, que son 5, 10, 15 o 20 empleados más por empresario, así los cálculos. Alejandro, para terminar, dos últimas cuestiones. El gobierno acaba de lanzar la semana pasada el Plan Productivo Argentina 2030. ¿Lo observaron, lo vieron? ¿Incluye a las pymes, las deja afuera? Lo vimos. Primero te quiero decir, con alegría lo vimos. Nosotros empezamos a hablar de la problemática de las pymes hace 2 años, visibilizando las pymes, y hoy están todos hablando de las pymes. Lo vimos, sí. Y estamos contentos que hoy todos, no solamente el gobierno, los candidatos, los diputados, todos están sacando un proyecto de pymes. Está todo muy bien. Ahora, para nosotros, si no haces un ataque simultáneo a la problemática, no tenés un shock de empleo. El gobierno planteó un plan del 2022 al 2030 de 2 millones de puestos de empleo. Nosotros sabemos que si recombinás los factores, las variables para las pymes, generan 2 millones de puestos de empleo en un año. Decime vos, ¿qué harías? Sí, bueno, la diferencia, si se concreta, es sustancial. Y la otra cuestión, si bien en el orden de prioridades, en la encuesta que ustedes realizaron, el problema de la inflación está desplazado al 4º lugar, es cierto que para la mayoría de los argentinos y los asalariados, la inflación es un problema grave. En lo que ustedes proponen de shock de productividad para las pymes, ¿resolvería el problema de la inflación o lo potenciaría? A ver, pará, qué buena pregunta, pero esas son preguntas para sentarse horas a hablar. Yo te puedo dar, porque vos me podés dar la interpretación todo lo contrario también, pero yo te puedo decir, a ver, si a mí me dan más financiamiento y yo en lugar de trabajar al 30% como estoy trabajando hace 10 o de 5 o 6 años, trabajo al 70%. Entonces tengo más salida. Yo, por ejemplo, mis productos, ¿no? Las latas Inca que yo tengo en el mercado. Si hay el doble de latas en el mercado, ¿cuál es la tendencia con los precios? ¿Que suban o que bajen? No, teóricamente el manual de la inflación habla de que si vos aumentás las ofertas, la demanda, el precio baja, pero la Argentina es un país complicado con no, eso te lo acepto, pero te estoy dando pauta, bueno, por eso te digo, vos me puedes inventar todo lo contrario, no, porque vas a generar más demanda. Dos. Si nosotros generamos el shock de 2 millones de puestos de empleo, ¿qué pasa? Vamos a ir a las razones de la inflación. ¿Qué pasa? Esa gente va a salir toda de la informalidad, ¿estamos de acuerdo? Y muy probablemente de esos 2 millones, 1 millón y pico se caigan de los planes. ¿Qué pasa con el costo fiscal, con el gasto fiscal? ¿Se baja o sube? Baja. Teóricamente se reduciría. ¿Eso impacta sobre la posibilidad de inflación o no? Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que el planteo de nuestra ley es casi un plan económico que reduce el gasto público, aumenta la recaudación, porque estaríamos formalizando más gente y más actividad económica, aumenta el PBI, porque también hemos analizado cuál es el apalancamiento de la economía pyme. Vos sabés que a las pymes por cada dólar que le prestás en Argentina generan en total el universo $26. Si vos le prestás más, va a generar más. No va a generar la misma relación, pero va a generar más. Entonces, es muy probable que terminas aumentando el PBI argentino, que es la madre de todos los problemas. Argentina tiene cada vez menos riqueza con respecto a la población que tiene. Por eso tiene pobreza e inflación. Eso es el fondo. Entonces, vos estás armando un esquema de mayor generación de riqueza, mayor empleo, mayor recaudación, y le está bajando el gasto público de subsidios. Alejandro, ojalá que la inflación eso. Sí. Ojalá que prospere la inquietud plenamente o parcialmente, pero ojalá que se ponga en agenda, como usted dice, la cuestión de las pequeñas y medianas empresas, porque la economía del interior profundo de la Argentina se sostiene a partir de esa matriz, y es importante que esa matriz se potencie, incluso para cuestiones que no están para ser analizadas en este momento, los movimientos migratorios, que se van todos a las grandes capitales buscando un empleo formalizado y despueblan a toda la Argentina, así que las consecuencias serían muchas. Gracias por este tiempo, Alejandro. Guillermo, te agradezco a vos y te pido que me ayudes a promover esto y que me dé la posibilidad, y te agradezco que me dé la posibilidad de explicarlo
porque a priori hay gente que le tiene temor, y sin embargo hemos corroborado que es un camino posible, realista, el más fácil dentro de lo que tenemos, la situación donde estamos nosotros hoy, y que puede generar muy rápidamente una resolución para problemas socioeconómicos. Muchas gracias, Alejandro, muy amable. Gracias a ustedes, Guillermo. La economía que nos desvela, que nos quita el sueño, pero que también nos pone como obligación ir caminando hacia el horizonte. Es necesario salir de este laberinto en el que estamos y caminar hacia el horizonte, porque es de la única manera que podemos desarrollar, no que crezca, porque hay dos conceptos allí. Una cosa es que el país crezca, puede crecer, pero si lo sigue haciendo de manera desigual y se profundizan esas asimetrías, el desarrollo no va a llegar. Las pequeñas y medianas empresas son garantías no del crecimiento, sino del desarrollo, que es un crecimiento igualitario. Ojalá se las ponga en agenda. Nos encontramos en una próxima entrevista en Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.